Imaginen un escenario donde el orden es la premisa absoluta. Una sala de justicia en Las Vegas, el eco de los martilletes y la solemnidad de las leyes. Todo transcurría bajo una aparente normalidad, hasta que un hombre, tras escuchar que su libertad le sería negada, decidió desafiar no solo a la autoridad, sino a la física misma. En un movimiento que dejó al mundo paralizado, Deobra Redden se convirtió en el protagonista de una de las agresiones más crudas y virales de la historia judicial moderna. Lo que comenzó como una audiencia de sentencia rutinaria se transformó, en fracciones de segundo, en una lucha desesperada por la supervivencia de una magistrada. Este no es solo el relato de un arrebato violento, es la crónica de un sistema puesto a prueba y de un hombre cuyas decisiones lo llevaron de los pasillos de un tribunal a las sombras de una celda por las próximas décadas. El 3 de enero de 2024, el Centro Regional de Justicia en Las Vegas, Nevada, operaba con su cadencia habitual. En el Tribunal del Distrito del Condado de Clark, la magistrada Mary Kay Holthus se preparaba para dictar sentencia en un caso de agresión con lesiones físicas considerables. Frente a ella se encontraba Deobra Redden, un individuo de 30 años cuya trayectoria con la ley era, por decirlo menos, extensa. Redden no era un extraño para el sistema. Su historial delictivo se asemejaba a un manual de persistencia en conductas erráticas, acumulando 3 condenas previas por delitos graves que incluían agresiones domésticas y altercados violentos. Aquel día, Redden compareció vestido de civil, una señal de que había permanecido en libertad bajo fianza durante el proceso. Su defensa, con la esperanza de obtener una medida de gracia, argumentó que el acusado merecía la libertad condicional. Alegaron que Redden estaba intentando retomar el rumbo de su vida, que buscaba empleo y que sus problemas de salud mental eran un factor determinante en su comportamiento. Sin embargo, la magistrada Holthus, una jurista con años de experiencia, enfrentando a los infractores más recurrentes de la ciudad, mantenía una perspectiva clara, basada en la evidencia y el historial de incumplimientos del procesado. Mientras la magistrada exponía sus razones para negar la libertad condicional, destacando que el historial de Redden no justificaba otra oportunidad fuera de los muros de una prisión, el ambiente en la sala cambió. Redden permanecía de pie, inusualmente tranquilo. Fue una calma engañosa, la quietud que precede a una catástrofe. En el momento exacto en que la magistrada Holthus pronunció las palabras que confirmaban su ingreso en un centro de reclusión, la psique de Redden pareció fragmentarse. Sin previo aviso, el acusado lanzó un grito cargado de ira y con una agilidad aterradora se impulsó sobre el estrado. El video captado por las cámaras de seguridad del tribunal muestra una imagen que parece extraída de una producción cinematográfica. Redden volando por el aire, superando el escritorio de la magistrada y aterrizando directamente sobre ella. La fuerza del impacto proyectó a la funcionaria contra la pared trasera, mientras Redden descargaba una serie de golpes frenéticos. El caos se apoderó del recinto. Los agentes de seguridad, inicialmente atónitos por la rapidez del ataque, se abalanzaron para intentar contener al agresor. La escena se convirtió en una trifulca desesperada. Un alguacil resultó herido con lesiones de gravedad mientras intentaba proteger a la magistrada, quien se encontraba atrapada bajo el peso y la furia de Redden. Los gritos de los presentes y la desesperación de los oficiales resonaron en las grabaciones que, pocas horas después, darían la vuelta al mundo. El sistema judicial, diseñado para ser el árbitro de la paz social, había sido vulnerado en su núcleo más sagrado. Tras varios minutos de forcejeo intenso, los agentes lograron neutralizar a Redden. La magistrada Holthus, aunque visiblemente afectada y con heridas físicas que incluían un hombro dislocado y traumatismos en la cabeza, logró ponerse en pie. La gravedad del asunto era innegable. No solo se trataba de una agresión física, sino de un desafío frontal a la integridad del sistema legal del estado de Nevada. Meses después de este evento traumático, en noviembre de 2024, el escenario volvió a ser un tribunal.
pero las condiciones habían cambiado drásticamente. Redden regresó para enfrentar las consecuencias de sus actos durante aquel fatídico día de enero. Esta vez, las medidas de seguridad eran extremas. El acusado fue conducido a la sala con restricciones totales: esposas, grilletes en las extremidades inferiores y una máscara de protección, rodeado por un contingente de oficiales que no le quitaban la vista de encima. La encargada de dirigir este nuevo proceso fue la magistrada Susan Johnson, quien asumió la responsabilidad de evaluar no solo el delito original de Redden, sino la cadena de ataques perpetrados contra el personal del tribunal. La sala estaba abarrotada. La prensa internacional y los ciudadanos seguían de cerca lo que se consideraba una sentencia ejemplarizante. En la galería, sentada con dignidad, se encontraba la magistrada Holthus. No estaba allí para juzgar, sino para testificar y presenciar el cierre de un capítulo que marcó su carrera y su vida personal. La Fiscalía inició la sesión presentando las declaraciones de impacto de las víctimas. Se leyó un documento escrito por la magistrada Holthus, donde describía con crudeza las secuelas de la agresión. El impacto no fue solo físico. El trauma psicológico de ser atacada en su lugar de trabajo mientras cumplía con su deber de proteger a la comunidad era incalculable. En su declaración, Holthus agradeció profundamente a los hombres que arriesgaron su integridad para salvarla, reconociendo que, de no haber sido por su rápida intervención, el desenlace habría sido irreversiblemente trágico. La magistrada afectada fue contundente. Redden había tomado la decisión consciente de intentar arrebatarle la vida. Argumentó que el sistema había intentado durante años, sin éxito, ayudar al acusado a reformar su conducta. En lugar de aprovechar las oportunidades previas, su violencia había escalado hasta un punto de no retorno. Por ello, solicitó la pena máxima permitida por la ley, no solo por su propia seguridad, sino para evitar que futuros ciudadanos sufrieran la misma suerte. A medida que el juicio avanzaba, se presentaron evaluaciones psicológicas contradictorias. Mientras la defensa intentaba pintar el cuadro de un hombre consumido por la esquizofrenia y el trastorno bipolar, los expertos de la Fiscalía ofrecieron una visión distinta. Los informes médicos sugerían que, si bien Redden enfrentaba desafíos de salud mental, poseía la capacidad plena de distinguir entre el bien y el mal en el momento de la agresión. Sus acciones, según los peritos, estaban más vinculadas a rasgos de personalidad y a una falta de autocontrol consciente que a un estado de psicosis delirante. El silencio en la sala era casi sepulcral cuando llegó el momento en que la defensa intentó mitigar la severidad de la inminente condena. Los abogados de Deobra Redden presentaron a sus propios especialistas, quienes profundizaron en diagnósticos de psicosis y trastornos del control de los impulsos. Según su versión, Redden no era un criminal movido por la maldad pura, sino un hombre cuya mente lo traicionaba constantemente, especialmente bajo situaciones de alta presión. Sin embargo, la magistrada Susan Johnson escuchaba con un escepticismo visible, contrastando estas afirmaciones con la frialdad y precisión que Redden mostró al ejecutar su salto hacia el estrado. Antes de que se dictara el fallo definitivo, se le concedió al acusado el derecho de dirigirse al tribunal. Fue entonces cuando Redden, con un tono de voz suave y una actitud que contrastaba radicalmente con la violencia captada por las cámaras meses atrás, inició un extenso monólogo. Aseguró que, desde su infancia, había sido perseguido por visiones de espíritus y voces que le advertían que su integridad corría peligro. Expresó que, a pesar de sus constantes problemas, él no se consideraba una persona con malas intenciones, sino alguien que intentaba hacer lo correcto mientras luchaba contra una realidad distorsionada. Redden afirmó que aquel 3 de enero se presentó en el juzgado con una actitud positiva, escuchando música y sintiéndose esperanzado por la posibilidad de obtener la libertad condicional. Relató que incluso se despidió de su madre adoptiva con un abrazo, presintiendo que las cosas podrían no salir como esperaba, pero manteniendo la fe en su proceso de rehabilitación. En un intento de ganar la empatía de la sala, mencionó que durante una estancia previa en un centro de reclusión,
se dedicó a leer diccionarios para comprender mejor el significado profundo de las palabras y de sus propios actos. Según su testimonio, él sentía un profundo respeto por la magistrada Holthus y lamentaba sinceramente lo ocurrido, insistiendo en que nunca tuvo la intención de privarla de su existencia. A pesar de su discurso de arrepentimiento, la magistrada Johnson se mantuvo firme. Para ella, lo que el mundo presenció en el video no fue un episodio de confusión mental, sino una represalia directa contra la administración de la justicia. La jueza señaló que, si bien aceptaba los diagnósticos de salud mental, estos no eran una licencia para ejercer la violencia física contra los funcionarios públicos. Subrayó que los médicos especialistas fueron claros. Redden sabía perfectamente que agredir a una persona era un acto ilícito. La lectura de la sentencia fue un proceso meticuloso y técnico que reflejó la gravedad de los múltiples cargos que pesaban sobre el acusado, incluyendo agresiones contra personas protegidas y el intento de causar daños físicos irreversibles. La magistrada Johnson decidió que las penas por los ataques ocurridos durante el incidente del tribunal no se cumplirían de manera simultánea con sus condenas anteriores, sino de forma consecutiva, para asegurar que el castigo fuera proporcional al desafío lanzado contra la ley. En un desglose detallado de los cargos, la jueza impuso una serie de penas que se sumaban entre sí. Por el primer cargo, estableció un periodo de reclusión de entre 16 y 40 años. Para los cargos adicionales relacionados con el ataque a los oficiales y al personal del juzgado, se añadieron términos que oscilaban entre los 2 y los 10 años por cada uno. Al finalizar el cálculo, la sentencia total fue contundente. Deobra Redden fue condenado a cumplir un periodo de entre 26 y 65 años en el Departamento de Correccionales de Nevada. Con 30 años de edad, Redden recibió una condena que asegura que no podrá optar por beneficios de libertad condicional hasta que cumpla, al menos, 56 años. Esta decisión envió un mensaje claro a la sociedad. Los tribunales son recintos de orden y respeto, y cualquier intento de subvertir esa autoridad mediante la fuerza bruta será sancionado con la mayor rigurosidad posible. El caso, que comenzó como un video viral que causó indignación y asombro, concluyó con un recordatorio de que las acciones tienen consecuencias duraderas y que la seguridad de quienes imparten justicia es innegociable. La magistrada Mary Kay Holthus, presente hasta el último momento, abandonó la sala con la satisfacción de ver que el hombre que casi le arrebata la vida no volvería a ser una amenaza para el entorno público en mucho tiempo. Por su parte, Redden, una vez más escoltado bajo estrictas medidas de seguridad, fue conducido de regreso a su celda, marcando el fin de uno de los episodios más oscuros y dramáticos en la historia de la jurisprudencia del estado de Nevada. La justicia, aunque sacudida por un salto violento, logró restablecer su equilibrio a través del peso de la ley. Este caso nos recuerda la vulnerabilidad de las instituciones y la valentía de quienes las representan. Si te ha interesado esta crónica detallada, te invitamos a que te suscribas para recibir más contenidos de análisis sobre sucesos reales. Dale me gusta si consideras que la sentencia fue justa y comenta tu opinión sobre este impactante suceso que marcó un antes y un después en la seguridad de los tribunales.